La Guerra de Vietnam, llamada también la Segunda Guerra de Indochina o Guerra contra los Estados Unidos para los vietnamistas, fue un conflicto bélico liderado entre 1959 y 1975 para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. Participó la República de Vietnam, Vietnam del Sur, con el apoyo de los Estados Unidos y otras naciones, contra la guerrilla del Frente de Liberación de Vietnam y el ejército de la República Democrática de Vietnam, Vietnam del Norte, respaldados por China y principalmente por la Unión Soviética. Se calcula que murieron entre 1 millón y 5,7 millones de personas. Estados Unidos perdió 58.159 hombres y 1.700 desaparecidos. El conflicto comenzó por un intento de unificar las dos Vietnam en un único país controlado por un gobierno comunista aliado de la Unión Soviética y de China. Lo anterior, unido a una sucesión de gobiernos apoyados por Estados Unidos, provocó el levantamiento en armas de varios grupos comunistas apoyados por la extinta Unión Soviética y la China de Mao Zedong, que se unieron bajo el autodenominado Frente de Liberación. Todo concluyó con la toma de Saigón y la posterior unificación del país el 2 de julio de 1976 bajo el nombre de la República Socialista de Vietnam. Se puede decir que la cobertura de la contienda realizada por los medios de comunicación fue permanente, estando considerada como el primer conflicto televisado de la historia. Esto permitió la denuncia de las frecuentes violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos por los dos bandos, pero se discute si dicha cobertura constituyó la causa principal de la creciente oposición de parte de la opinión pública occidental hacia la intervención estadounidense, lo que, unido a ser la primera derrota militar de los Estados Unidos, creó un sentimiento de mala conciencia en el pueblo estadounidense, el llamado síndrome de Vietnam, por considerar haber liderado una guerra injusta. El síndrome dio paso a un movimiento pacifista y se prolongó hasta los mandatos de Ronald Reagan. La guerra de Vietnam se convirtió en un icono y aún hoy lo sigue siendo de los grupos sociales y partidos de izquierda de gran parte del mundo. Origen del conflicto. En la década de 1940, Harry Truman ayudó a Grecia para ganar su guerra civil contra los comunistas apoyados por Moscú. Más tarde acudió en ayuda de Corea del Sur para detener la invasión realizada por el norte. Posteriormente, países como Malasia, Indonesia o Filipinas estuvieron muy cerca de pasar al lado comunista. Lo hizo la China de Mao Zedong y más tarde seguirían Vietnam del Norte, Birmania y Cuba, además de todas las naciones europeas ocupadas por la Unión Soviética. Estados Unidos temía quedar rodeado de una constelación comunista de la que Vietnam sería una pieza más. Era la teoría del dominio. Si caía todo Vietnam en el comunismo, postulaba esta teoría, caerían tras el país como Laos y Camboya. En opinión de los distintos gobiernos estadounidenses, si la Unión Soviética no veía una oposición decidida, podría repetirse la consecuencia de la Alemania de Adolf Hitler. El ejército de Vietnam del Norte. Las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Vietnam, también llamado Ejército Popular de Vietnam, contaba en 1960 con unos 200.000 hombres, entre las tres armas. Al sur bajaron en 1961 15.000 hombres, de los cuales la inmensa mayoría eran fuerzas terrestres con experiencia en guerra de guerrillas. La guerra de Vietnam se ha comparado con cualquier otra confrontación donde los Estados Unidos u otra potencia no gana con la claridad que se espera de su armamento. Sin embargo, la de Vietnam cuenta con dos diferencias que no se han vuelto a repetir desde entonces. Los estadounidenses y otras fuerzas de coalición luchaban contra un ejército regular que estaba invadiendo el país, además de contra los guerrilleros del Vietcong. Utilizaba principalmente tácticas de guerrilleras y de entrenamiento. Estaban destinados principalmente a crear lo que se puede llamar fuerzas irregulares, pero era un ejército regular en cuanto a reclutamiento, organización, armamento, se decía. Además, Vietnam del Norte no contaba al principio de 1960 con vecinos que fueran enemigos. Por tal motivo no tendría que vigilar su frontera, lo que podía destinar prácticamente todos sus recursos a realizar infiltraciones en el sur.
Como segundo tenemos que el ejército y el país que lo mandaban contaban con la ayuda de una superpotencia que era la Unión Soviética y también de China, ya en competencia por ganar aliados. Entre ambas facilitaron al régimen de Hanoi el más moderno armamento y entrenamiento de que disponían. Ciertamente la cantidad no era parecida a la entregada por Estados Unidos a sus aliados, pero sí constituía un montante que no puede compararse con el obtenido por otras fuerzas.